Pues Luis, muchas gracias por venir a hablar con nosotros. La primera cuestión es si puedes hacer una breve presentación de quién eres y qué es lo que haces. Vale, bueno, pues gracias a vosotros. Me llamo Luis Moreno Caballud, soy participante del movimiento 15M y de Occupy Wall Street en Estados Unidos, sobre todo de este porque vivo allí. Trabajo en una universidad, doy clases e investigo sobre cultura española contemporánea. Vengo un poco del mundo de la literatura y de la filosofía, pero me he ido convirtiendo en un investigador sobre historia cultural, es decir, que mezclo disciplinas y bueno, básicamente mi mundo es el de la escritura y el de la reflexión sobre la cultura, ¿no? Entendida como formas de vida y formas de construcción de sentido. Si quieres, cuéntanos en qué universidad trabajas, por si alguien quiere conocer lo que es tu Claro, trabajo sí, ahí. trabajo en Filadelfia, en la University of Pennsylvania, desde hace 2 años. Muy bien, perfecto. Pues mira, la primera cuestión es un poco la cuestión que nosotros queremos en este proyecto entero intentar acercarnos un poco más a ella. Pero aún así a todo el mundo se la pregunto directamente, ¿no? El 15M, ¿qué es lo que es? Vale, pues bueno, el 15M, yo lo que creo que quizá hay que decir primero es que el 15M es lo que hagamos de él, ¿no? Entonces un poco la idea de definir, que presupone un poco a lo mejor como estar afuera y ver ahí el 15M y decir, pues eso es, me parece que no se puede hacer así. Ahora bien, yo como alguien que bueno, me siento afectado y que he participado y participo en el 15M, pues tengo mi versión del 15M, que es la que yo contribuyo a fomentar, ¿no? Y yo diría tres cosas ahí, que es el análisis que solemos hacer, que es, por un lado, el 15M es un movimiento inclusivo y hospitalario, ¿no? Es un movimiento, un fenómeno social, una serie de procesos sociales en los que la gente se junta, pero no con una identidad muy definida. Se borran los límites entre dentro y fuera y se trata de que todo el mundo pueda sentirse incluido. Eso por un lado. Luego la otra cosa que me parece que es importante es la voluntad de construir, el aspecto constructivo, la voluntad de construir espacios comunes, ¿no? Que cambien, que transformen la vida cotidiana. Es decir, no solamente un movimiento de protesta o de hacerse oír en la esfera pública, sino un movimiento que pretende crear un espacio en el que las cosas que nos importan y nos sostienen y nos afectan se puedan cambiar y se puedan cambiar en formas de colaboración. Y bueno, y luego lo otro, que es un poco en realidad parecido, pues el 15M como cambio de forma de pensar, ¿no? Como apertura de lo que se ve como posible, ¿no? Como un cambio en la percepción de lo que se ve posible. Muy concretamente, pues en España es eso, ¿no? Nos han contado que España es una democracia, ¿no? Que la democracia representativa de partidos es el menos malo de los sistemas políticos, que el capitalismo es el único sistema económico posible y que además eso no es objeto de discusión. Y eso crea todo eso y otras cosas, pero esas dos grandes bases crean un horizonte de lo que esperamos que pueda pasar en nuestras vidas, ¿no? De lo que vemos como algo posible o imposible, ¿no? Entonces, eso cambia con el 15M, a partir de cambios que venían gestándose, pero el 15M es un momento muy fuerte de ruptura de eso, ¿no? Entonces, quizás la combinación es de esas tres cosas, ¿no? Con inclusividad, capacidad de crear lo común y capacidad de ampliar el horizonte de lo posible, ¿no? Muy bien. Te voy a preguntar ahora cómo llegaste al 15M, o en tu Sí, caso el Occupy, si empezaste allí, sí. en el sentido que, bueno, el 15M es un movimiento bastante transversal y muy amplio, pero donde había una serie de grupitos que se encontraron, ¿no? Yo en mi caso llegué a través de la lucha contra el Ericsson, de propiedad intelectual, no le votes. Claro. ¿Cómo llegaste tú? Vale, pues mira, yo para hablar de esto sí me gusta hablar un momento de mis padres, para irme un poquito más atrás y porque un poco algunos de los eslogans, ¿no? más potentes del 15M, más repetidos, como el no nos representan o democracia real ya, y son cosas que las he oído en mi casa siempre. Entonces, yo el 15M resuena con eso. Mis padres son gente que ha trabajado toda su vida en la educación pública, pero que eran militantes de pues, autónomos, libertarios o antiautoritarios en los 70 y que
han seguido manteniendo durante toda su vida ese discurso crítico hacia ese tipo de democracia basada en los partidos y con un sistema capitalista incuestionable. Entonces, para mí, cuando yo llego al 15M, antes que a Occupy, pero desde allí estábamos bueno, yo vivo en Nueva York, y entonces estamos ahí además por circunstancias personales un tanto trágicas, la muerte de una persona muy querida, muy cercana. No podemos venir aquí cuando empieza el 15M, entonces... cosa que yo, si hubiera podido, me hubiera cogido un avión inmediatamente, la verdad. Lo seguimos por internet, ¿no? Y pegados a las pantallas, todo el día a Twitter, a Facebook y a los streamings, ¿no? Pero bueno, por eso, porque resuena un poco con esa historia, aunque yo personalmente no tengo un historial de activista como tal, o sea, he estado entrando y saliendo, acompañando a los movimientos sociales, siempre interesado en estas cosas, pero bueno, es en ese momento del 15M cuando veo que se están empezando a decir esas cosas. Y nada, entonces en Nueva York se monta un grupo, de los grupos de los emigrantes españoles que por todas partes se iban montando. Alguien hace un llamamiento en Facebook, oye, mirad lo que está pasando en España, vamos a juntarnos. Teníamos ya noticia de que en otras ciudades se estaba juntando. Yo recuerdo como, la verdad, un momento no sé, de pensar, joder, ¿no va a pasar aquí también? No va a haber, que lo podría haber hecho yo, pero lo hizo alguien, y ahí se forma un grupito del 15M, y bueno, a partir de ahí empiezan a pasar otras cosas, ¿no? Empieza todo el año, ¿no? Uh-huh. Pues cuéntanos. Vale. A mí me interesaría que me contaras cómo... Claro, sí, porque yo creo que es una historia que tiene su gracia, porque el tema es que se forma este grupito de españoles, todo el mundo ahí eran españoles al principio del 15M, ¿no? Bueno, pues la población española que hay en Nueva York en general suele ser bueno, no quiero generalizar, pero vamos, suele ser bastante gente que está un tiempo. En Nueva York es muy difícil quedarse, es una ciudad que es difícil y es muy de paso en general para todo el mundo, no solo para los españoles. Pero bueno, se forma un grupo ahí y es interesante porque yo creo que fue el primer día, venía pensando en eso, pero me parece que fue ya el primer día que se crea un debate entre gente que ve que lo que tenemos que hacer es mandar un mensaje muy claro a la gente de España, diciendo, bueno, aquí estamos nosotros que también, ¿no?, apoyamos al 15M, pero más como una cosa de apoyo y como de, bueno, aquí también, ¿no? Y luego estábamos otra gente que bueno, que vemos que esto es lo suficientemente potente e importante como para pensar que, bueno, que nosotros vivimos aquí, nos ha pillado aquí en Nueva York, vivimos aquí y que tenemos que... bueno, que traer el movimiento aquí, o sea que no solo traer, sino también como conectar con gente que está haciendo cosas parecidas aquí, ¿no? Y ese es un debate que se plantea desde el primer día, en la primera sesión, que fue muy bonita y muy larga, había mucha gente. Entonces, a partir de ahí, también, claro, tiene que ver con la gente que a lo mejor teníamos una vida más hecha allí, que sabemos que nos vamos a quedar más tiempo. Y entonces, pues con algunos amigos de allí, lo que sucede es que entramos en contacto con una coalición, que es interesante, que tampoco era ya un grupo, digamos, tradicional, ya era una mezcla de gentes que se llamaba New Yorkers Against Budget Cuts, neoyorquinos contra los recortes de presupuesto, y era eso, era una coalición de una serie de grupos distintos activistas que se habían juntado para protestar por los recortes en educación, en sanidad, en la ciudad, concretamente en Nueva York. Y de ahí había salido ya una manifestación muy importante en Wall Street, que de eso mucha gente se enteró después, que fue el 11 de mayo, con 20.000 personas, pero que fue totalmente ninguneada por los medios de masas, ¿no? Y luego de ahí salió también una cosa que ya tiene mucha más relación con el 15M, que fue Bloombergville, que fue una pequeñísima, la verdad, ocupación del espacio. Esto era... A ver, ¿esto cuándo era? Entonces... Sí, junio. Yo me marché en junio. Y esto era dentro de ese movimiento anti-recortes, una gente que decide, bueno, vamos a quedarnos aquí cerca del City Hall, cerca del ayuntamiento de la ciudad, ocupando este espacio. Eran poquitos, les echan muchas veces, pero ya hacían asambleas, ¿no? Era la idea de asamblea, la idea de ocupar espacio.
Entonces, bueno, alguna gente del 15M entramos en contacto con esta gente. Por otro lado, nosotros lo que hacemos enseguida es, bueno, de esto lo tenemos que contar aquí, ¿no? Contar lo que está pasando en España. Entonces organizamos una serie de conversaciones en lugares públicos, en lugares de circuitos activistas, de gente que podía estar interesada, y contamos lo que está pasando en España, ¿no? En esos primeros momentos completamente con esos sentimientos de entusiasmo y de casi no creerte lo que estabas contando, tanto que la gente efectivamente no nos creía, ¿no? O no nos entendían, había muchos problemas para explicarlo. Es una cosa que he contrastado con mucha gente que estaba fuera de España y pasaba mucho, ¿no? Era difícil de transmitir, no sé. Poníamos vídeos, por ejemplo, ¿no? De las asambleas, ¿no? Los medios de masas americanos, de nuevo, ningunearon absolutamente, hicieron un apagón mediático al 15M español total, y lo único que trascendía era esa idea de, bueno, un movimiento de jóvenes en paro, ¿no? Entonces nosotros, justamente para contrarrestar eso, poníamos vídeos, pues, de gente mayor hablando en las asambleas, de las cosas que nos parecían que eran más que tienen que ver con esta hospitalidad, ¿no? Con esta cosa de un movimiento en el que cualquiera puede estar. Y bueno, con resultados, digamos, desiguales en cuanto a la percepción, pero luego lo que sucede es que en uno de esos encuentros lo que hacemos es decir, bueno, en lugar de venir aquí los españoles a dar la charla a quien sea, vamos a hacer un encuentro de grupos distintos. Entonces había gente de Grecia, había gente de otros países por ahí, y luego estaban esta gente de Bloombergville, ¿no? Que venían de New York Against Budget Cuts, y entonces vamos a contar cada uno un poco cosas y vamos a ver qué hacemos. Eso es ya en julio, finales si no me equivoco, y de ahí sale la que se llama primera General Assembly, Asamblea General, que es el 2 de agosto, en el famoso toro este de Wall Street, que elegimos ese lugar como un poco icónico y tal. Y ahí, digamos que cuaja un grupo bien interesante, yo creo que por lo heterogéneo, que era mucha gente también como es Nueva York, de muchos sitios, ¿no? Había muchos americanos, pero estábamos mucha gente que éramos de fuera también. Y ahí, pues eso, se forma una asamblea que ya a partir de ahí es semanal, ¿no? Esa es la New York City General Assembly, que al principio pues era un nombre muy rimbombante para 50 personas que estábamos ahí, ¿no? Básicamente eran como de 30 a 50, pero que después, claro, lo que sucede es que como Adbusters, este grupo de activistas canadienses, lanzan esta convocatoria, ¿no? De Occupy Wall Street, ¿no? Lanzan esta idea sin ninguna intención de trabajar en la organización física del asunto o en la logística, sino simplemente es lanzar ahí esa idea y que la gente a ver qué hace con ella. Entonces la gente que estamos en esa asamblea tomamos un poco sobre nuestras espaldas la misión de ver qué pasa con eso. No lo tomamos tampoco así, era un poco como, bueno, esto está ahí, nosotros estamos aquí, los movimientos en Europa son esto. Entonces, o sea, sabíamos que estaba Grecia, sabíamos que estaba el 15M, eso nos daba mucha... Egipto, por supuesto, ¿no? Egipto mucho más, porque ahí se conocía mucho más. Nos daban ese impulso, luego estaba la convocatoria de Adbusters y a ver qué pasaba. Y entonces, bueno, llega el 17 de septiembre y sucede lo que en realidad casi nadie esperábamos, que es que, pues sí, cuaja, ¿no? Cuaja y se lía todo este movimiento político bastante insólito en la historia reciente de Estados Unidos, y que yo considero que es un movimiento hermano o primo hermano, por lo menos, del 15M. Y bueno, ahí sigue, ¿no? La historia, ¿no? No sé, realmente lo que nosotros hacemos desde que empieza la acampada, cuando digo nosotros, estoy hablando de un grupo de gente que veníamos algunos de ese grupo de españoles en el 15M, pero que luego se va ampliando y mezclando con otra gente hispanoparlante, con otra gente no hispanoparlante también, como un grupo de afinidad que más o menos, y de amistad sobre todo, que se va formando. Pero que sí que yo creo que lo que quizá nos impulsaba era eso, era el haber visto lo que había pasado en España de cerca, el haber entendido esa sensibilidad, ¿no? Y el querer insistir todo el rato en abrir el movimiento. Yo creo que nosotros lo que hemos hecho sobre todo en estos meses ha sido abrir puertas todo el rato e intentar crear un espacio hospitalario, porque había una tendencia muy fuerte a que no fuera así, ¿no? Cuéntanos, descríbenos un poco cómo era vuestro campamento. O sea, acampada solo hemos visto nosotros. Sí. Hemos visto algunas imágenes del Chocotí Park, ¿no? Que este parque así como cuadrado y como que baja una escalera, no sé. Cuéntanos cómo era el campamento allí y cómo os organizasteis
Yo también he oído, me han contado gente que viajaron expresamente de España para allá, para el comienzo del Occupy, gente por ejemplo de audiovisuales, gente incluso creo que de dinamización de asambleas, o sea que iban como con ese know-how, se plantaron allí para hablar un poco de todo eso, los comienzos de la acampada, describirnos el sitio. Sí, pues el Zuccotti Park, yo no me acuerdo ahora si era el segundo o el tercero de los lugares posibles que se habían planteado en la asamblea. Había una gente que había hecho un scouting por ahí, por la zona, porque sabíamos que lo que es propiamente Wall Street y la bolsa pues iba a estar blindado como efectivamente estuvo, con barricadas y miles de policías. Entonces caímos ahí, en ese mismo día, 17 de septiembre. Es un POP, ¿cómo es eso? Privately Owned Public Space, o sea, un espacio público pero de propiedad privada, o sea, pertenece a una corporación, pero que son gente que ceden espacios a lo público, ¿no? Entonces, ese estatus legal así medio raro, curiosamente nos favoreció mucho, fue una de las cosas que permitió que no nos echaran a la primera de cambio, ¿no? Como hacían, porque las leyes del espacio público en Nueva York son muy brutales, son casi peor incluso que aquí, o sea que más de 20 personas en un parque es ilegal, cosas de este tipo que dices, pero esto ¿qué es una dictadura o qué? Pero bueno, se llega allí, se consigue mantener el espacio. Yo creo que, a ver, o sea, contar lo que es la acampada en Zuccotti es contar ya, meterse un poco en el meollo de las diferencias del 15M y Occupy, yo creo, porque se plasman físicamente, ¿no? Entonces yo, no sé, yo no llegué a ver Acampada Sol, yo cuando vine aquí en junio ya se había desmontado el campamento, pero bueno, por todo lo que me han contado y todo lo que he visto, pues bueno, me da la sensación de aquí había mucha más voluntad de creación de eso, de lo común, de crear ciudad, ¿no? De crear espacios donde te pudieras relacionar con desconocidos, ¿no? Donde pudieras poner en juego cosas. Y el problema con Zuccotti es que, y en general con Occupy, es que es un movimiento que, también por cómo es la cultura americana, ha tenido un aspecto muy fuerte como de una voluntad muy fuerte de hacerse oír en la esfera pública y de resistir en el espacio, ¿no? O sea, que no son exactamente lo mismo que, vale, estamos aquí y vamos a construir un espacio en el donde vamos a demostrarnos a nosotros mismos y a todo el mundo que podemos vivir juntos, colaborando, sin competir por los recursos, sino colaborando, y que somos capaces de proveernos de cosas que necesitamos, ¿no? Entonces, ese aspecto está también en Occupy, ¿no? Si no, no sería lo que ha sido, pero pesaba mucho el tema de eso, o sea, había un peligro casi de espectacularización, ¿no? Por un poco como es la sociedad americana, pues eso, había mucha atención a los media, a veces parecía que la gente quería hablar más con los media que entre sí mismos, ¿no? La gente que estaba en la plaza, un poco también esa sensación de que la plaza, pues había una gente que eran los que la habían montado y luego otros que eran los visitantes, ¿no? Que yo creo que aquí eso se diluía mucho más, ¿no? Había más mezcla. Entonces, nosotros, la gente, pues eso, que veníamos o que del 15M o de otros movimientos, o que simplemente compartíamos la sensibilidad, también había gente latinoamericana, por ejemplo, con la que nos entendíamos muy bien, pues lo que queríamos hacer era justamente eso, hacer espacios de acogida para la gente que pasa por ahí, para la gente que venía a curiosear, que se sintieran que aquí cualquiera era parte de esto, que no había que firmar en ningún sitio ni había que tener más horas que nadie, ¿no? Romper todas esas jerarquías, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, una de las cosas que funcionaron muy bien fue bueno, nosotros pusimos mesas, que era una cosa que no se hacía al principio, no había mesas de información, ¿no? Tú llegabas ahí y había la asamblea, eso sí, y había tiendas, pero ¿dónde ibas tú un poco a que alguien te diera la bienvenida, ¿no? Y te dijera, entonces cosas tan básicas como poner mesas, poner carteles explicando lo que iba a pasar, que pasara algo, aparte de la asamblea, porque claro, es decir, un poco, pues formalizar un poco espacios donde se pudieran dar encuentros. Nosotros hicimos una cosa que se llamaba el Open Forum, un foro abierto, que era pues traer a gente a que hablara de cosas que suscitaran conversaciones sobre política, economía, sobre cultura y temas diversos, ¿no? Pero poner una hora para eso, decir, bueno, hasta esta hora por la tarde estaremos hablando de esto, ¿no? Venir y hablamos, tal, que no fuera solamente esa idea de la asamblea, ¿no? Que sí que asambleas se hacían muchas, ¿no? Y eso también era un aspecto importante, ¿no? Pero luego una cosa que con el tiempo fue yo creo que muy reveladora de lo que estaba pasando con la ocupación, fue que empiezan a crecer todas las tiendas de campaña y no había casi sitio para andar. No había sitio para andar o para ponerse a hablar.
Sucoti es relativamente pequeño, en eso no tuvimos mucha suerte y entonces, pues por ejemplo, las reuniones se iban a otros sitios, se tenían que ir a otros sitios, que eso tampoco es que sea malo, pero claro, lo que es la propia plaza estaba muy ocupada por las tiendas de campaña. Había, de hecho, como casi una lucha por el espacio físico, ¿no? Aquí en Sol era parecido, ¿eh? Sí. Sí teníamos un lugar al lado de la Ballena donde estaba, digamos, la asamblea grande todos los días, o que hacíamos 2 o 3 veces, pero en las plazas aledañas de Sol, además fue curioso porque la gente fue como buscando su sitio. Entonces, en Cortilandia se reunía no sé quién, y en la Plaza del Carmen Economía, y en Benavente los de Igualdad y no sé cuánto. Y se fue como colonizando los sitios, siempre con la referencia de Sol y siempre a 2 minutos de Sol, pero era un poco el mismo problema, no había espacio físico para todo, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo de las pequeñas plazas de alrededor de Sol, por otra parte, yo creo que seguían siendo plazas, ¿no? O sea, yo fui a reuniones ahí, fui a la reunión de Internacional, por ejemplo, cuando llegué. Bueno, pues era un grupo ahí abierto, entonces en Sucoti eso nunca se codificó del todo, era que nos íbamos pues porque había que ir a un sitio, ¿no? Y esos otros espacios no eran reconocidos tanto como plaza, entonces quedaban un poco invisibilizados para la gente que no estaba un poco en el ajo, y eso es para mí totalmente contraproducente, ¿no? De lo que se trata es transparencia total y que cualquiera se pueda añadir en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, o sea, no sé, quizás estoy resaltando demasiado ese aspecto. Por otra parte, claro que Sucoti fue un lugar de encuentros y un lugar donde tengo un amigo americano que decía que, por ejemplo, pues eso, en Nueva York, conseguir estar con gente en un contexto que no te gastes un montón de dinero, ¿no? Porque como está todo tan mercantilizado, y quedarte horas ahí hablando en la calle, o sea, de repente era un descubrimiento de la calle tremendo, ¿no? De la calle esta española también, ¿no? Un poco de esta cosa de que vas ahí, voy a dar una vuelta, a ver quién hay, ¿no? Y siempre hay alguien, ¿no? Y pasan cosas porque la gente está ahí con ganas de que pasen cosas, ¿no? De sentirse afectado por lo que los otros hacen, ¿no? Entonces eso sí estaba, claro que sí. Y supongo que organizaste también una serie de grupos de trabajo y comisiones y este tipo de cosas, ¿no? Proliferación brutal de working groups, de grupos de trabajo, muchísimos. Después, pues bueno, se iban vaciando, ¿no? Algunos iban quedando, pero sí, al principio había muchos, ¿no? Nosotros, yo y estos amigos nos metimos en Empowerment and Education, empoderamiento y educación, que bueno, era un grupo interesante. Al principio había también tanto entusiasmo y tanta gente diversa que yo creo que en los grupos sí que pasaban cosas. Es después cuando empieza a haber como una burocratización, ¿no? del asunto. Y un problema que vimos muy claro que era la segregación. O sea, pues que la gente que estamos en el mundo de la educación, de repente nos hemos ido, que trabajamos, ¿no? En el mundo de la educación, nos vamos al grupo de educación. Pero claro, entonces un poco la gracia del tema era hablar con desconocidos, ¿no? Hablar con gente que está en otras cosas, ¿no? Y ahí, no sé, porque eso es lo que te cambia. Yo creo que lo interesante de los movimientos, una de las cosas más interesantes es eso, que un poco en nuestra vida tenemos unos recorridos más o menos trazados, ¿no? De lo que nos va a pasar, de con quién nos vamos a encontrar, y de repente este torbellino lo cambia, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Y de repente los grupos de trabajo, pues, como que iban a veces en una dirección opuesta casi, ¿no? Y de hecho, pues en mi caso, pues con estos amigos ha sido un poco un peregrinaje también, con ciertas frustraciones o más bien con el intento de volver a reinventar grupos en los que no pase eso, ¿no? Donde no se dé esa especialización, porque claro, de ahí después del grupo de Empowerment and Education se forma la idea de la universidad nómada, la Nomadic University, donde estamos ahí también muy metidos durante un tiempo, involucrados, pero ahí el problema ese de la especialización se ve muy claro, ¿no? Y entonces ahí es cuando también salimos con necesidad de inventar otra cosa, ¿no? Porque veíamos que, por eso, que por un lado era como reproducimos las dinámicas que ya tenemos en el trabajo, en la academia, y por otro lado reproducimos también un poco las dinámicas del activismo tradicional, es decir, ni cambia el activismo ni cambia la academia. Es un poco como que las dos cosas se mantienen en lo mismo, y lo que queríamos nosotros era que nos pasara algo que nos sacara un poco de nuestras casillas, ¿no? De nuestros casilleros. Sí, yo entre lo que hemos vivido aquí, la información que hemos recibido allí y tal, y hablando con gente como Amador Fernández Sabater, ¿no? Que está hablando mucho de aquí y allí, claro. Quizá una diferencia que hemos percibido entre Occupy y aquí Acampada Sol en Madrid
Es que en Madrid se montó la acampada y entonces la acampada la montaron una serie de activistas más tradicionales, la gente de los centros sociales cercanos, ¿no? Como Tabacalera, como El Patio, como Casablanca, pero que actuaron como de mediadores. Nos dieron las herramientas y se retiraron. Entonces, Acampado solo estaba lleno de gente nueva, como nosotros. Nosotros somos nuevos, no tenemos trayectoria activista previa. Y estábamos ahí de repente haciendo asambleas y tratando en temas. Por ejemplo, antes hemos hablado con una compañera aquí de la Asamblea de Austria, que ella participa en economía, pero ella ni es economista ni es nada, pero participó ahí y ha estado participando, ¿no? Entonces, quizá la impresión es que aquí éramos más gente nueva y gente normal, entrecomillado, y en el Occupy sí había más activista tradicional y grupos organizados y eso, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sobre todo al principio, ¿no? El primer día, vamos, de hecho el 17 de septiembre para muchos fue una frustración fuerte por ver la homogeneidad, ¿no? Que todo el mundo era bastante igual, de la gente que estaba ahí. Vino mucha gente de fuera de Nueva York, pero el perfil era eso, era gente joven, blanca, con un perfil de activista, ¿no? Y sobre todo hombres, más que mujeres, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí, pues eso cambió. O sea, lo bueno fue que es verdad que cambió, no se quedó así, ¿no? Ahí también el eslogan este de Somos el 99% ayudó mucho, yo creo. Eso, ¿cómo sale ese eslogan? Porque hemos oído cosas. Sí, eso pues... Mira, eso salió porque en la lista de correo que se forma desde el principio, del 17, se llama 17 de septiembre, pues ahí la gente íbamos echando cosas para hacer los primeros flyers super cutres, precarios, que íbamos repartiendo por ahí. Eso era, te hablo cuando estábamos 50 personas en la asamblea, haciendo flyers con fotos de Tajirir, de Sol y de Sintagma y poniendo Nueva York, tú eres la próxima, y repartiéndolos por ahí a gente que se quedaba diciendo, pero esto qué chifladura es esta, ¿no? Y entonces en la lista mandábamos para ver qué eslogans, qué ponen en los flyers y tal. Y entonces este antropólogo David Graeber, que es un tipo que ha estado muy metido en el movimiento y con una participación muy intensa, pues recuerdo que mandó un email donde decía... Me parece que además no lo proponía como eslogan, era más como una reflexión que él hacía y decía eso, el 1% de la gente se ha apropiado de los recursos, se ha apropiado del sistema de partidos políticos y nosotros el 99% pues no estamos de acuerdo tal y cual. Entonces llegó una reunión que con los amigos españoles y tal, nos metimos desde el principio en Outreach. O sea, en el grupo me he olvidado de eso, antes de educación estábamos en Outreach, que es extensión. ¿Por qué? Un poco por eso, porque pensábamos que podíamos hacer de puerta, ¿no? Y que nuestra obsesión era que el movimiento pudiera entrar todo el mundo. Entonces, estábamos ahí y hubo una reunión de estas al principio, cuando estábamos muy poquitos, y a ver qué flyer hacemos y tal. Y bueno, pues de hecho... a gente muy cercana, ¿no? Amigos nuestros y tal, pues nos parecía que lo del 99% estaba muy bien, que iba a ser muy inclusivo, y dijimos, oye, ¿por qué no ponemos eso y tal? Y ahí fue, en esos flyers primero. Luego, cuando empieza la ocupación y empezamos a percibir que era tan homogénea, entonces cuando volvemos a decir, bueno, vamos a recuperar en lugar de Occupy Wall Street, que además la verdad que a nosotros, y quizá en eso nos equivocamos, nos sonaba muy mal la idea de ocupar, ¿no? Nos parecía como que era una idea violenta de ocupar espacio enemigo, ¿no? Sol era como encontrarnos en espacio amigo, espacio de todos, y Occupy Wall Street era como ir ahí a ocupar espacio enemigo. Pero bueno, entonces en lugar de eso vamos a impulsar esto del 99% y tal, y de repente pues volvemos a hacer una serie de flyers, de eslogans, de hacer circular esto, y de repente vemos que cuaja. Para nuestra gran alegría y nuestra gran sorpresa vemos que sí, que un día que fue clave para el movimiento, aparecen los sindicatos y otros grupos de activismo de base, todos juntos diciendo Occupy Wall Street es muy importante y somos el 99%, y se empieza a replicar ese eslogan. Eso fue bonito, porque luego además, claro, lo hemos utilizado mucho, porque cada vez que vemos que alguien pretende apropiarse, ¿no?, del movimiento y decir el movimiento es esto, es así, decimos, no, perdona, somos el 99%, ¿no? Entonces, es un eslogan muy bien traído. Es una manera de recordarnos todo el rato que tenemos que intentar ser inclusivos y hospitalarios con los otros, ¿no? Aquí en Acampado solo es que estamos un poco celosillos del Occupy y de vuestro poder mediático,
Por ejemplo, pasa una cosa curiosa, que la manifestación del 15 de octubre del año pasado, que yo entiendo que es una cosa que se decidió aquí en España y de España salió todo el mundo, todo el mundo en todo el mundo se cree que viene del Occupy. Bueno, claro, luego está esta cosa tan de los americanos de creerse que han inventado la rueda, ¿no? O sea, que eso ha estado ahí muy... O sea, ha habido una falta de reconocimiento muy fuerte, yo creo, hacia el 15M en general, en los Por otra parte, de yo Occupy. también una remezcla de información, ¿no? Yo siempre hablo de todas estas movilizaciones como una rebelión copyleft. Es el término que uso. Rebelión en el sentido de que me parece un acto de revuelta legítimo, según la Carta de los Derechos del Hombre, que lo reconoce como un derecho de la persona, ¿no? El rebelarse. Y copyleft en el sentido que nosotros no solo estamos haciendo cosas y probando cosas y asambleas, sino que todo lo que hacemos lo publicamos y lo compartimos y lo remezclamos con otra gente, ¿no? Claro. Fluye la información. ¿Allí también era algo parecido? Sí. Yo creo que eso... ha habido una voluntad de que fuera así, ¿no? De que... Bueno, ha habido una voluntad también, pero una dificultad, ¿no? De coordinar internacionalmente, ¿no? O sea, yo creo que, pues bueno, hay casos donde hay gente como la gente del Global Revolution Livestream, ¿no? Que vienen de aquí, allí, hay contactos muy directos, ¿no? Gente que hemos podido viajar un poco, pero luego hay una apropiación de mecanismos y de eslogans más difusa, que está genial que sea así, o sea, es perfecto que se contagien, ¿no? De eso se trata, ¿no? Pero yo lo que he visto también es como bastante dificultad de coordinar cosas así como un poquito más, no sé, más de ir a la par, más de establecer diálogos que sean más visibles para el mainstream, ¿no? Dentro de la gente que está muy en la organización del día a día, sí, pero como que hacer más visible un poco que bueno, que es que 15M y Occupy son en muchos sentidos son la misma cosa, ¿no? Yo los veo muy relacionados. Sí, también es que no han coincidido temporalmente, ¿no? Las fechas, eso. Porque nosotros, yo me acuerdo, en Acampada Sol, un día sí otro también teníamos conexiones en directo, como lo puedes hacer con un teléfono, conexiones en directo, con La Bastilla o con Sintagma, claro, o con todas las movidas que había a la vez, ¿no? Lo que ya estábamos nosotros fuera de las plazas, claro. Sí, eso. Ha habido como todo el rato esa desincronía, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, el 1 de mayo en Nueva York fue muy importante. Ahora, ¿no? En este año fue un momento de revitalización de Occupy, y aquí no. Aquí era el 12M, 15M, pero claro, ahí entonces los medios españoles venían a preguntarnos ¿qué va a pasar el 12M, 15M aquí en Nueva York? Pues no, es que acaba de pasar algo muy importante en el 1 de mayo, pero no os habéis dado cuenta o no estabais mirando, ¿no? Entonces eso que les pasaba a los mainstream media le podía pasar también a mucha otra gente, ¿no? ¿Tú qué crees que ha hecho mal el 15M? ¿Qué ha hecho mal el 15M? ¿Qué error podemos haber cometido? ¿Qué carencia tenemos? ¿O dónde no hemos prestado suficiente atención? Ya. Bueno, no lo sé, porque claro, hablar así, ¿no? Como 15M como sujeto... Sí, bueno, hay que abstraer un poco, ¿no? Sí. O sea, yo creo que nos han pasado cosas que algunas son peores que otras, ¿no? A la gente que nos ha afectado el 15M y que nos sigue interpelando y que nos afecta, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora que ha pasado ya bastante tiempo, pues lo que sí veo ahora al estar aquí en España, en este tiempo que llevo, pues es como, pues justamente eso, de un movimiento que en un momento se percibió de todos, o por lo menos muy inclusivo y muy hospitalario, ¿no? Y muy abierto, ¿no? Con una barrera dentro-fuera muy porosa, ¿no? Pues ahora pues se ha ido generando, se ha ido coagulando ahí una identidad, ¿no? O sea, que hay mucha gente que se sentía interpelada por ese nombre, ahora no le sirve el nombre, porque lo asocia con identidades y con grupos concretos. A lo cual yo digo, bueno, vale, en realidad ese es un problema más táctico, porque quiero decir, que el nombre se haya gastado, ¿no? Significa que ese nombre a lo mejor no responde al Somos el 99, ha dejado de ser el nombre del 99, pero eso no significa que no necesitemos otros nombres o bien revitalizar el nombre, ¿no? O sea, yo lo que veo es eso, como que gente que puede haber estado más en las fronteras del 15M, ahora se coloca fuera,
y entiendo que pueda hacer eso, pero también me parece una posición cómoda, ¿no? Porque el 15M en realidad lo que ha significado es recuperar la dimensión política de nuestras vidas. Es recuperar la idea de que, bueno, de que la política y la economía no es una cuestión que deba quedar en manos de expertos, ¿no? Que no es una cuestión técnica, que es una cuestión ética y social, ¿no? Que en la que estamos todos, ¿no? Que tiene que ver con que seamos capaces de cambiar nuestra vida en común, ¿no? Entonces, si eso ha sido el 15M, pues vale, pues ¿cómo podemos decir entonces que el 15M no? O sea, ¿no? Ahora, el problema es si es que el 15M ha dejado de ser eso y se ha convertido en otra cosa, ¿no? En la defensa de un tipo de comunidad concreta o un tipo de identidad política que quiere imponerse en el foro, ¿no? Pero si el 15M es el foro, o sea, si el 15M es la política, es lo social, entonces ¿cómo vas a decir? Entonces, no sé. Yo creo que es un problema que es consciente. De hecho, aquí en las listas y en grupos y tal discutimos de eso, ¿no? Del peso que tiene esa marca 15M. Sí. Y si no deberíamos intentar liberarnos un poco de eso, ¿no? En aras quizás de volver, como tú dices, a ser el foro y no a ser simplemente una parte, claro, y a volver a ser inclusivos. Lo que pasa es que a mí también, por otra parte, me parece una marca muy efectiva, ¿no? Tanto sí. 15M como la palabra indignado, que tampoco nos gusta, pero que sirve de marca. Cuando dicen eso ya hay muchas cosas sobreentendidas, sí, y entonces es muy efectivo, ¿no? Entonces ahora estamos viendo cómo hacer la misma gente de Democracia Real Ya, que tuvo la decisión esta y tal, pues se está viendo cómo seguir, ¿no? Cómo volver a generar esa ilusión, cómo volver a ser el 99%, ¿no? Claro, y yo creo que ahí, bueno, un poco esta idea de que también ha pasado algo que no se puede borrar, lo llamemos como lo llamemos, que tiene que ver con esa ampliación del horizonte de lo posible, con esa idea de que creíamos que nuestras vidas iban a ser que le dábamos valor a lo que vale dinero. Yo creo que ahí el 15M es que llega algo tan hondo como es eso, que es que cuando hablamos de no somos mercancías en manos de políticos y banqueros, lo que estamos diciendo también es no queremos que lo que tiene valor en la vida lo determine el dinero, ¿no? El valor de cambio. Entonces, queremos revalorar, darle valor a la vida de otra manera, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo tan importante, ¿no? Que tiene que encontrar sus nombres, ¿no? Y los encuentra todo el rato, o sea, y encuentra, pues, otras ramificaciones, otros proyectos, ¿no? La idea de eso de que el 15M no está solo en los grupos de trabajo, en la estructura, ¿no? del movimiento, sino en muchos otros sitios. Ahora, yo lo que estoy viendo mucho también es gente que hace cosas muy 15M, ¿no? Pero que no las llama ni 15M ni las llama política tampoco, ¿no? Eso lo estoy viendo todo el rato, porque la crisis lo que hace es eso, es como la gente está en situaciones precarias, la gente se junta y colabora, ¿no? La gente se junta para cuidar a sus hijos, se juntan para ayudarse en sus trabajos, la gente le echan del trabajo y de repente también hay historias estupendas, ¿no? De cosas que están pasando con la crisis, tiene esa ambigüedad y de repente a la gente le echan del trabajo y le hacen el gran favor de su vida, ¿no? Se monta otro chiringuito, ¿no? Estamos en un momento donde se están revolviendo muchas cosas y que tienen que ver con la reconstrucción del lazo social, ¿no? Que habíamos vivido en un mundo de sálvese quien pueda y todos contra todos y bueno, y creyendo que bueno, yo tengo mis amigos, mi familia y lo público no existe y de repente eso está cambiando, ¿no? Entonces eso es una politización de la vida muy fuerte, pero efectivamente pues no sé si el nombre 15M sirve, a mí sí me sirven para muchas cosas, en otros momentos con según qué gente ya dudo, porque los veo que se han quemado, que para ellos se ha quemado ese nombre, ¿no? Ya no les habla de eso, ya no les habla de un lugar de cualquiera donde podemos hacer las cosas colaborando y sin competir, ¿no? Pues entonces, bueno, dime cómo le llamas tú, ¿no? Yo eso es lo que veo. Ahora, ¿qué nombre saldrá, que cuajará, que prenderá, que volverá a capturar esa energía? Pues eso es difícil de saber, ¿no? Yo creo, porque como ahora funcionamos de una manera que hay tanta incertidumbre, ¿no? O sea, porque la esfera pública se ha vuelto mucho más compleja, porque hay mucha más gente que participa, ¿no? Entonces eso está genial, pero también, claro, crea mucha más incertidumbre. No sabemos, cuando estaba el telediario ahí monolítico y decía lo que era la realidad, pues bueno, pues tú sabías que ahí ibas a ser la versión oficial y las contraversiones estaban mucho más localizadas, ¿no? El afuera estaba mucho más localizado. Ahora son muchas más voces, ¿no? Entonces se lanzan dispositivos, ¿no? Esta idea de los dispositivos inacabados, ¿no? Se lanzan nombres, se lanzan proyectos y luego algunos cuajan más, otros cuajan menos, ¿no?
pero la cuestión es, claro, seguir lanzándolos, ¿no? Sí, de hecho, eso que decías ahora tú de la versión oficial, yo el 15M también lo percibo como el momento de la independencia del relato único. Hasta ahora había un relato único oficial y nosotros hemos sido capaces de hacer nuestro propio relato, usando las tecnologías, pero también aprendiendo y comunicando, pues somos capaces de contar nuestra propia realidad, que es una cosa novedosa. Y está cambiando incluso las relaciones con el poder, ¿no? Eso es. Mentiras que antes nos tragábamos todos, ahora mismo hay 7 streamings y tienes que hacerlas mejor. Sí. Es tan sencillo como eso, ¿no? Sí. Sí, yo eso, la verdad que en eso, como alguien que lleva 10 años viviendo fuera, la verdad que quizá lo veo como... Soy muy optimista con eso, o sea, porque quizá lo he visto con más distancia y más a trozos, ¿no? Con saltos. Es como cuando ves a crecer a un niño y dices, joder, ¿qué ha pasado en este año? Y eres otra persona. Pues un poco lo mismo, como no he estado viviendo aquí, veo que es que las cosas son muy diferentes, o sea, que en ese sentido, y que es muy importante, porque... A ver, somos lo que somos capaces de contarnos que somos, ¿no? Entonces, y eso a ver si nos lo creemos de una vez, porque es que es muy importante, ¿no? Entonces, que ahora seamos capaces de contar las cosas de otra manera y con con una polifonía de voces, ¿no? Con dispositivos inacabados que los podemos usar muchos, ¿no? Sin necesidad de apropiárnoslos, toda esta cuestión de la remezcla, todo eso... Es que es crucial, yo creo que es importantísimo, porque es una democratización de la construcción del sentido. Entonces, que yo pueda ver el otro día la comparecencia de Rajoy, ¿no? Después del rescate, del no rescate, de la comparecencia esa de lo de ayer, ¿no? Que yo pueda contarla así, que yo pueda decir ya hashtag lo de ayer, ¿no? Y que la gente sepáis de qué estoy hablando y tengamos esa sonrisa cómplice, es mucho. O sea, no es vano, no es idealista. Decir esto no es idealista. Y yo sé que hay gente que no lo ve así, que dice sí, pero luego vale. Pero, es decir, cambiamos nuestra manera de contar la realidad. Creamos un discurso, un contrapoder muy potente, pero luego vuelves a casa, tienes que pagar el alquiler, te han echado el trabajo, tus parientes mayores están sin cobertura médica o lo que sea, tienes que cuidar a tus niños, etcétera. Vale, bien, pero es que sí. Todas esas circunstancias concretas, si las contamos de otra manera, ya las estamos cambiando también. O sea, yo no digo que no haya, y que eso es lo que me parece que es crucial ahora mismo, que es, además de cambiar el discurso, tenemos que ser capaces de cambiar lo que nos sostiene en nuestras vidas, ¿no? De cambiar, de intervenir en educación, en salud, en vivienda, en cuidados, ¿no? Por supuesto que sí, pero es que una forma de intervenir, que es muy importante, es contarlos ya de otra manera. Es cambiar el mundo. Es que a mí me suena muy naif y suena a lo que lleva la humanidad haciendo siempre, pero yo se lo explico a mis padres. Estamos intentando cambiar el mundo. Claro, sí. Y otra cosa por ahí que me parece que es interesante decir en cuanto a lo que comentabas de que ahora somos capaces de contarnos de otra manera, es que por lo de la tecnología y tal, ¿no? Que la tecnología sí que es muy importante, ¿no? Claro que sí, ¿no? Pues permite esa polifonía y tal, permite eso, responder directamente a la voz del poder, multiplicar las contravoces, etcétera. Pero luego lo que veo también con algunos amigos que hablamos sobre las series de televisión, por ejemplo, ¿no? Como ahí hay una cosa que se percibe muy claramente, que es el hundimiento de un modelo de vida, que es el hundimiento del modelo individualista de vida, ¿no? Y con todo lo que tiene asociado. En Estados Unidos, pues también el hundimiento del gran relato del hacerse a uno mismo, ¿no? O sea, y eso lo cuentan muchas series de televisión muy buenas, ¿no? Todo este fenómeno de la nueva ficción televisiva, me parece que es interesante ponerlo ahí al lado del Twitter, de las redes sociales. Es otra cosa, es diferente, pero es interesante en ese sentido, ¿no? Que veo que hay... A ver si me explico, o sea, que por un lado está la proliferación de voces, pero por otro lado está también el descreimiento respecto a la versión oficial de la realidad. O sea, el que esa idea de que nos han vendido de, mira, tú eres el centro del mundo, los demás están ahí y tú te vas a hacer tu recorrido, tú vas a acumular capital y experiencias, ¿no? Te tienen que pasar cosas súper interesantes en la vida, tal, ¿no? Vas a hacer amigos e incluso tendrás hijos, pero todo eso como una experiencia desde el yo, ¿no? Que ese relato se está cayendo porque nos condena a la soledad y a la putrefacción más profunda, ¿no? Y eso es lo que te cuenta, claro, las series televisivas que de repente tienen un potencial crítico tremendo, ¿no? Cuando explican que la gente que ha comprado ese relato, de repente, pues, está y autista, ¿no? Incapaz de... Se viene abajo todo, las relaciones personales se vienen abajo, esos mitos se vienen abajo, ¿no? Entonces yo pienso que eso... No es solo por la tecnología, tiene que ver con unos ritmos de una serie de mitos y de formas de dar sentido a nuestra vida que están cada vez más caducos. Ha habido un redescubrimiento de lo común,
frente a lo público, ¿no? Antonio Lafuente siempre habla del 15M como una máquina de generar pro común. Claro. En la propia convivencia, en las relaciones, ¿no? Y eso es una cosa que yo me disfruto muchísimo. Sí. El darte cuenta que hay determinados tipos de cosas que no es que tengan que ser públicas y gestionar el Estado, sino que lo tiene que gestionar la comunidad. Eso es. Ese sentido de comunidad que viene de cultura libre, de software libre. Yo estoy como contentísimo. En Acampada Sol me emocionaba mucho reconocer algunos mecanismos que venían de la cultura libre, ¿no? Que yo conozco un poco por la tarea que hago ahí. Claro. Y no sé, era tan bonito, ¿no? Esa comunidad, ese reconocimiento de las cosas comunes. Sí, yo creo que eso también es clave. Yo ahora estoy haciendo un poco de investigación sobre todas estas cosas, sobre proyectos como el vuestro, de hecho, como cosas así, ¿no? Proyectos que se podrían llamar como una cultura del 15M o alrededor del 15M. Y veo que todo me remite a esa genealogía del software libre, del copyleft, ¿no? Y es esa idea de abrir el código, que todo el mundo sepa cómo yo accedo a esto. Que eso es crucial. Y yo que estoy en la academia lo sé, porque en la academia hay mucho de decir, no, yo te cuento, ¿no? Te doy el resultado acabado porque soy muy listo, porque soy un genio. Ahora, eso sí, tú no puedes reconstruir el proceso de conocimiento que yo he hecho, ¿no? Sí, secuestro los datos, ¿no? Exacto, ¿no? El borrar el proceso de cómo se llega al conocimiento. Entonces, claro, el mundo eso del software libre y tal, y los hackers y todo eso, pues es una maravilla porque tiene eso, abrir el código, transparencia, pero por otro lado, abrirlo ¿para quién? Bueno, para la comunidad, ¿no? O sea, esos dos temas yo creo que son cruciales en lo que está pasando ahora, y 15M no hubiera sucedido sin eso, ni Occupy tampoco, estos nuevos movimientos no hubieran sucedido si no hubiera habido esas culturas, esas formas de hacer, ¿no? Que se contagian. Y sí, bueno, eso. Ahora, de un punto de vista más personal de tu experiencia, desde el pasado 15 de mayo de 2011 hasta ahora, ¿qué es lo mejor que has vivido y lo peor que has vivido? Lo mejor sin duda lo mejor es una mezcla de la amistad con lo político. O sea, lo mejor es que, un poco de eso que hablamos, que el grupo de amigos que tienes, que has cultivado y que cultivas y tal, que eso sea político. O sea, que es percibir eso político un poco en ese sentido de replicable, no solo para nosotros, sino grupo abierto, y que además contagia esas prácticas de la amistad a otros, a un radio más amplio. No sé si me explico, pero algo así. De otra manera más sencilla, pues lo mejor que me ha pasado es tener nuevos amigos, muy buenos amigos, e intensificar las relaciones con amigos que ya tenía, porque se empiezan a poner en común más cosas de las que antes se ponían, ¿no? Es decir, porque ese momento de la conversación donde hay que hablar también de las cosas malas, por ejemplo, ¿no? Donde hay que hablar de que a lo mejor te quedas sin trabajo, o de que estás enfermo, o de que estás desanimado y tal, ¿no? Y a lo mejor eso ya no te echas unas risas, y pues que eso esté en la amistad, pero que además eso esté ya no solo en círculos de amigos, sino que de repente se desdibuje donde empieza el círculo de amigos y donde está el grupo de afines y el grupo político, ¿no? Eso yo creo que es lo mejor. Antes, hemos entrevistado antes a una compañera aquí de la Asamblea Austria, y precisamente en una pausa que hemos ido a tomar un batido, hemos estado hablando precisamente de eso, que las amistades del 15M son un tipo de amistades distintas, son como medio familiares, ¿no? Y un tipo de lazo, no sé, quizás hablamos de cosas más trascendentes o nos preocupamos más por los otros, entonces es muy intenso todo. Claro, lo que hay es un cuidado, ¿no? Vamos, en el movimiento que yo creo, porque luego a lo mejor otra gente te contará experiencias de Occupy, que yo también las he vivido, de ir a reuniones donde estás sentado al lado de una gente que, como si estuvieras en el autobús, no te van a hablar y les da igual quién eres, les da igual, ¿no? Pero eso también lo hay, que es ese modelo hiperpragmático de, bueno, aquí estamos para organizar tal manifestación y venga, pum. Claro, en el ambiente del movimiento en el que yo me he movido, y que la verdad que estoy orgulloso de haber podido contribuir a que se mantuviera. No, ahí es un ambiente de cuidados donde estamos teniendo ya el tipo de relación que queremos tener. No vamos a esperar a que cambie no se sabe qué. O sea, estamos practicando ya la micropolítica en la que creemos, ¿no? Entonces sí, eso yo creo que es lo más bonito, y tiene que ver con lo que también comentaba antes, de cruzarse con gente con la que si no te hubieras cruzado en tu vida, ¿no? Pues nosotros el último chiringuito que hemos montado se llama Making Worlds, la coalición de los comunes, y ahí este es otro grupo
donde, aunque lo llamamos Ant Group, es como una especie de zona donde entra y sale gente. ¿El Ant Group? Sí, como... Qué interesante. Aquí nosotros tenemos en Madrid el No Grupo. Eso me comentaban, sí. Que es muy transversal me dijeron el otro día. Qué curioso. No lo sabía, sí. Sí, el No Grupo. Sí, es que es un poco eso, huir de eso, de, vamos a crear otra identidad cerrada para que se ponga a competir con las otras. Oye, venir a mi cosa, que tenemos tal... No, pues que tengo que ir a las... No, o sea, intentar romper esa lógica como sea, que no es fácil, ¿no? Pero entonces es como una zona, ¿no? Es una especie de coalición de gente que hablamos e intentamos hacer prácticas de los comunes, ¿no? Entonces todo esto venía a que ahí, pues ahí nos hemos cruzado y hemos... establecido relaciones en las que yo creo que compartimos cosas importantes con gente con la que no hubiéramos hablado jamás. Probablemente, no sé, nunca se sabe, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, intergeneracional, gente mayor, una mujer que queremos mucho, por ejemplo, que tiene 75 años, que es una dula, es una mujer de estas que trabaja como... con lo de la crianza de los hijos, cómo dar el pecho, cómo relacionarse con los bebés, ¿no? Que tiene toda esa sabiduría y la comparte. Eso es lo que hace en la vida y que es una persona con una presencia súper importante en los grupos en los que nos movemos y dices, pero bueno, claro, y esta mujer pues no, pues, nunca nos la habíamos encontrado y como ese ejemplo muchos más, ¿no? Entonces yo creo que eso... Mientras voy hablando de todo eso voy pensando en qué es lo peor que me habías dicho todavía. Claro, desde un punto de vista personal, o sea, puede ser una experiencia, un momento, algo, ¿no? Me recreo en lo mejor que son... Siempre nos pasa. Aquí te aseguro que la gente que pasa por aquí, lo de lo peor siempre cuesta más. Es tan emocional además todo y tan alegre lo que nos ha pasado que yo creo que nos cuesta identificar esos momentos. Sí. No sé, lo peor... Hombre, lo peor pues supongo que sería... Pues hay peligros, ¿no? Yo creo que quizá, o sea, reapropiándome de tu pregunta, porque me parece que así me sirve para algo, sería, o sea, lo peor sería como, no algo que haya pasado, sino algo que veo que está ahí como amenaza todo el rato, que es eso pues que no comunicemos, que no lleguemos a poner en común las cosas que importen, que vayamos a reuniones y sigamos hablando y compartiendo un rato que está bien, pero luego que sigamos apechugando cada uno con la soledad y con la violencia de este sistema tan desigual, ¿no? Que reparte la riqueza de un modo tan desigual y que te condena a situaciones difíciles, ¿no? Entonces, que no seamos capaces de hacer comunes sostenibles, o sea, comunes que se sostengan, que yo creo que ese es un poco el gran peligro, ¿no? Yo sabes, me está contando esto, que lo describe muy bien, pero lo que estoy pensando yo es algo así como que el peligro es que se acabe. Claro. Yo es que no quiero que se acabe. Que se acabe o incluso, no sé, hay gente también que tiene muy mala leche por ahí, ¿no? Que son muy hipercríticos y aquí en España hay mucho de eso, ¿no? Y que creo que está muy bien, por otro lado, ¿no? Que hay tener las antenas críticas siempre muy abiertas, pero que diría no solo eso, ¿no? Que no es solo que se acabe, sino que creamos que está pasando y no esté pasando, ¿no? O sea, el peligro del idealismo, ¿no? De que estemos, pues eso, cosas que se achacan al 15M por ahí, desde posiciones que yo considero un poco delirantes a veces, pero que bueno, que no está mal escucharlas, tipo, pues eso, somos autocomplacientes, idealistas, en el sentido de que pensamos que estamos cambiando algo, pero no cambiamos lo estructural. Yo pienso que ahí hay algo que escuchar, en ese sentido de decir, bueno, no es verdad, porque ser capaces de comunizar la producción de sentido ya es ser capaces de cambiar las vidas, pero estemos también atentos a poder construir cosas sostenibles, ¿no? Y que no nos sirvan solo a nosotros, que puedan servir a cualquiera y que no desaparezcan de un día para otro y que no sean superficiales, o sea, que hagamos escuelas del 99, centros de salud del 99, centros culturales del 99, sea lo que sea eso, como, no sé, que se materialice eso, ¿no? Muy bien, pues vamos a ir acabando. ¿Qué futuro te parece a ti entonces que haz un ejercicio que va a ser de nosotros en varios años? Pues nada, todo va a ir muy bien. Esa es la actitud. Pues no sé, yo creo que estamos en un momento crucial, ¿no? Pero el tema es que ya venimos estando en un momento crucial, ¿no? Parece que es como esta, no sé quién hablaba, ¿no? El otro día, varias veces oí esta imagen del coyote, ¿no? Detrás del correcaminos y está fuera del precipicio, pero todavía no se cae. Un poco esas imágenes de estar en un momento de inestabilidad
yo no sé lo que va a pasar, pero creo que eso, que están pasando ya, me gusta esa idea, ¿no? De que están pasando cosas terribles, en el sentido de que nos están desahuciando, de que nos están condenando a la soledad, pero que al mismo tiempo, de repente, eso hace clic y se convierte en todo lo contrario, ¿no? Se convierte en que ahora estamos más juntos que nunca, somos más capaces que nunca de colaborar, y somos más capaces que nunca también de reinventar, porque cae lo que hay. Entonces, al caer lo que hay, caen cosas que necesitamos, pero también caen cosas que son horribles y que no queremos, ¿no? Cae todo un mundo de burbujas, ¿no? De locuras, ¿no? Que está muy bien que caigan por otro lado, ¿no? Entonces, yo no sé, yo creo que quizá por retomar esa idea que me gusta, ¿no? Que pasará también un poco lo que creamos, lo que seamos capaces de imaginar, ¿no? Y lo que creamos que puede pasar y que somos capaces de contar, ¿no? Sí, yo soy como muy emocional con el 15M, siempre me ha afectado mucho, me ha cambiado la vida. Yo también, sí. Yo siempre pienso que nosotros en el 15M ya hemos ganado. Simplificando mucho, ¿no? El 15M yo a veces lo defino como un cambio en las personas, ¿no? Y ese cambio ya ha tenido lugar. Hay mucha gente como yo que hemos cambiado notablemente y que además que yo creo que ya se nos ha quedado. Nos hemos como impregnado de algo y ya somos un problema para el Estado, somos un problema para determinadas cosas y vamos a seguir así el tiempo que podamos y de la forma que podamos. Quizá no en comunidad, quizá no sé qué, pero de verdad que la actitud ha cambiado. Y yo creo que eso ha venido para quedarse y no puede ser más que positivo eso, ¿no? Claro, sí, yo también lo creo. Yo creo que, o sea, cambiar la subjetividad es ya haber cambiado mucho, pero lo que pasa es que es eso, que mientras tanto hay otras lecturas del mundo donde también la nuestra va a chocar, ¿no? O sea, entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? Muy bien, pues yo creo que por nuestra parte estamos. Si hay algo que quieres agregar, quieres cerrar, algo que te parezca importante, reformular. Igual un momento así metavideográfico que es que no sé, que os agradezco mucho la oportunidad de hablar aquí y de haber creado este recurso de las conversaciones de 15MCC y que también me parece que entre todos tenemos que construir y defender que este es un recurso también que es de cualquiera, ¿no? O sea que ya que tengo la cámara y tengo la voz en ese momento, yo creo que no sé, que no estoy hablando aquí, ni me parece que nadie más de las otras conversaciones está hablando como un experto, sino como personas, y que en ese sentido tener las antenas críticas siempre está muy bien, pero también valorar que depende de también un poco, como pasa con el 15M, que depende de todos nosotros que estos recursos sean abiertos, ¿no? Entonces mi participación en ese sentido quisiera ser un apoyo en esa dirección, ¿no? Y para cerrar te puedo decir que nosotros vamos también en esa línea, en el sentido que, por ejemplo, esta entrevista que estamos haciendo va a internet, se libera, como una licencia copyleft, quien quiera puede usarla, puede... Por supuesto. Y nosotros esperamos además también modificaciones de nuestra obra, ¿no? Como cuando hice Copias Maldito, un poco la idea era de yo hago esta propuesta, vamos a hacer esta propuesta, pero que no te gusta o que tú tienes una cosa muy importante que decir, grábate y métete. Claro. Este tipo de cosas, ¿no? Y que cada uno cuente su relato, ¿no? Eso. Muy bien. Pues Luis, muchísimas gracias por pasar con nosotros y la verdad que espero verte más por aquí y espero verte por allí en algún momento. Claro, ojalá que sí. Ahí estaremos. Pues muchas gracias. Gracias. La cuestión que nosotros queremos en este proyecto entero intentar acercarnos un poco más a ella, pero aún así a todo el mundo se la pregunto directamente, ¿no? El 15M, ¿qué es lo que es? Vale, pues bueno, el 15M, yo lo que creo que quizá hay que decir primero es que el 15M es lo que hagamos de él, ¿no? Entonces un poco la idea de definir, que presupone un poco a lo mejor como estar afuera y ver ahí el 15M y decir, pues eso es, me parece que no se puede hacer así. Ahora bien, yo como alguien que bueno, me siento afectado y que he participado y participo en el 15M, pues tengo mi versión del 15M, que es la que yo contribuyo a fomentar, ¿no? Y yo diría tres cosas ahí, que es el análisis que solemos hacer, que es, por un lado, el 15M es un movimiento inclusivo y hospitalario, ¿no? Es un movimiento, un fenómeno social, una serie de procesos sociales en los que la gente se junta, pero no con una identidad muy definida,
se borran los límites entre dentro y fuera y se trata de que todo el mundo pueda sentirse incluido. Eso por un lado. Luego la otra cosa que me parece que es importante es la voluntad de construir, el aspecto constructivo, la voluntad de construir espacios comunes, ¿no? Que cambien, que transformen la vida cotidiana. Es decir, no solamente un movimiento de protesta o de hacerse oír en la esfera pública, sino un movimiento que pretende crear un espacio en el que las cosas que nos importan y nos sostienen y nos afectan se puedan cambiar y se puedan cambiar en formas de colaboración. Y bueno, y luego lo otro, que es un poco en realidad parecido, pues el 15M como cambio de forma de pensar, ¿no? Como apertura de lo que se ve como posible, ¿no? Como un cambio en la percepción de lo que se ve posible. Muy concretamente, pues en España es eso, ¿no? Nos han contado que España es una democracia, ¿no? Que la democracia representativa de partidos es el menos malo de los sistemas políticos, que el capitalismo es el único sistema económico posible y que además eso no es objeto de discusión. Y eso crea todo eso y otras cosas, pero esas dos grandes bases crean un horizonte de lo que esperamos que pueda pasar en nuestras vidas, ¿no? De lo que vemos como algo posible o imposible, ¿no? Entonces, eso cambia con el 15M, a partir de cambios que venían gestándose, pero el 15M es un momento muy fuerte de ruptura de eso, ¿no? Entonces, quizás la combinación es de esas tres cosas, ¿no? Con inclusividad, capacidad de crear lo común y capacidad de ampliar el horizonte de lo posible, ¿no? Muy bien. Te voy a preguntar ahora cómo llegaste al 15M, o en tu caso el Occupy, si empezaste allí. Sí. En el sentido que, bueno, el 15M es un movimiento bastante transversal y muy amplio, pero donde había una serie de grupitos que se encontraron, ¿no? Yo en mi caso llegué a través de la lucha contra el Ericsson, de propiedad intelectual, no le votes. Claro. ¿Cómo llegaste tú? Vale, pues mira, yo para hablar de esto sí me gusta hablar un momento de mis padres, para irme un poquito más atrás, y porque un poco algunos de los eslogans, ¿no? más potentes del 15M, más repetidos, como el no nos representan o democracia real ya, son cosas que las he oído en mi casa siempre. Entonces, yo el 15M resuena con eso. Mis padres son gente que ha trabajado toda su vida en la educación pública, pero que eran militantes autónomos, libertarios o antiautoritarios en los 70 y que han seguido manteniendo durante toda su vida ese discurso crítico hacia ese tipo de democracia basada en los partidos y con un sistema capitalista incuestionable. Entonces, para mí, cuando yo llego al 15M, antes que a Occupy, pero desde allí estábamos yo vivo en Nueva York, entonces estamos ahí además por circunstancias personales un tanto trágicas, la muerte de una persona muy querida, muy cercana. No podemos venir aquí cuando empieza el 15M, entonces... cosa que yo, si hubiera podido, me hubiera cogido un avión inmediatamente, la verdad. Lo seguimos por internet, ¿no? Y pegados a las pantallas, todo el día a Twitter, a Facebook y a los streamings, ¿no? Pero bueno, por eso, porque resuena un poco con esa historia, aunque yo personalmente no tengo un historial de activista como tal, o sea, he estado entrando y saliendo, acompañando a los movimientos sociales, siempre interesado en estas cosas, pero bueno, es en ese momento del 15M cuando veo que se están empezando a decir esas cosas. Pues Luis, muchas gracias por venir a hablar con nosotros. La primera cuestión es si puedes hacer una breve presentación de quién eres y qué es lo que haces. Vale, bueno, pues gracias a vosotros. Me llamo Luis Moreno Caballud, soy participante del movimiento 15M y de Occupy Wall Street en Estados Unidos, sobre todo de porque vivo allí. Trabajo en una universidad, doy clases e investigo sobre cultura española contemporánea. Vengo un poco del mundo de la literatura y de la filosofía, pero me he ido convirtiendo en un investigador sobre historia cultural
es decir, que mezclo disciplinas y bueno, básicamente mi mundo es el de la escritura y el de la reflexión sobre la cultura, ¿no? Entendida como formas de vida y formas de construcción de sentido. Si quieres, cuéntanos en qué universidad trabajas, por si alguien quiere conocer lo Claro, que tu trabajo. sí. Trabajo en Filadelfia, en la University of Pennsylvania, desde hace 2 años. Muy bien, perfecto. Pues mira, la primera cuestión es un poco... Y nada, entonces en Nueva York se monta un grupo, de esos de los grupos de los emigrantes españoles que por todas partes se iban montando. Alguien hace un llamamiento en Facebook, oye, mirad lo que está pasando en España, vamos a juntarnos. Teníamos ya noticia de que en otras ciudades se estaba juntando. Yo recuerdo como, la verdad, un momento no sé, de pensar, joder, ¿no va a pasar aquí también? No va a haber, que lo podría haber hecho yo, pero lo hizo alguien, y ahí se forma un grupito del 15M, y bueno, a partir de ahí empiezan a pasar otras cosas, ¿no? Empieza todo el año, ¿no? Uh-huh. Pues cuéntanos. Vale. A mí me interesaría que me contaras cómo... Claro, sí, porque yo creo que es una historia que tiene su gracia, porque el tema es que se forma este grupito de españoles, todo el mundo ahí eran españoles al principio del 15M, ¿no? Bueno, pues la población española que hay en Nueva York en general suele ser muy, bueno, no quiero generalizar, pero vamos, suele ser bastante gente que está un tiempo. En Nueva York es muy difícil quedarse, es una ciudad que es difícil y es muy de paso en general para todo el mundo, no solo para los españoles. Pero bueno, se forma un grupo ahí y es interesante porque yo creo que fue el primer día, venía pensando en eso, pero me parece que fue ya el primer día que se crea un debate entre gente que ve que lo que tenemos que hacer es mandar un mensaje muy claro a la gente de España, diciendo, bueno, aquí estamos nosotros que también, ¿no?, apoyamos al 15M, pero más como una cosa de apoyo y como de, bueno, aquí también, ¿no? Y luego estábamos otra gente que bueno, que vemos que esto es lo suficientemente potente e importante como para pensar que, bueno,